Todos conocéis ya los objetivos del hogar: salvar a los animales principalmente. ¿Cómo? Pues según la ocasión lo hacemos con unas herramientas u otras, como hemos dicho antes, siempre buscando la mejor forma de dar el mensaje, y según a qué público lo hacemos de una forma u otra, ¿vale? Para ser una herramienta efectiva. Educamos, salvamos a los animales, suelen ser animales víctimas de la explotación, puede ser alimenticia o puede ser de otro tipo, pero siempre explotación que hacemos el ser humano. Educamos a través de la empatía, es el mensaje positivo que quiere dar el hogar de Lucy, lo hacemos a través, ya sabéis, del santuario, de los animales que allí viven y de las historias que cada uno lleva consigo. Creemos que es la mejor forma de acercarnos a la sociedad. ¿Qué características tenemos? Tenemos todos. El hogar Animal Sanctuary se caracteriza por la lucha, se caracteriza por ese espíritu innovador, ese espíritu de renovación, de búsqueda continua, de cómo hacerlo mejor. Superarnos día a día porque ellos se merecen lo mejor y nosotros se lo tenemos que dar. Una creatividad y productividad pues pocas veces visto porque hacemos muchos proyectos simultáneamente. Eso lo hacemos gracias a vosotros, gracias a todos los departamentos. Es una organización interna profesional. Este año yo creo que podemos presumir de ello, somos profesionales. Cada departamento se ocupa de un sector distinto. Creemos que en la especialización es como vamos a llegar mejor, y en la organización interna. La experiencia. El hogar Animal Sanctuary lleva ya 5 años en España luchando por los animales más desfavorecidos y a través de Santuario Multiespecie que todos conocéis. ¿Cómo mejorar? Estas son preguntas que día a día nos hacemos, no solo yo, siempre hablo en plural porque el hogar somos todos y creo que todos tenéis un espíritu muy crítico, tenéis un espíritu muy aventurero y realmente eso es lo que compone realmente la asociación, el carácter de todos nosotros. El hogar. El hogar ha cambiado hace poco de imagen, no creíamos que en esta evolución de los 5 años el logotipo que teníamos nos identificara del todo porque era un gatito triste, no sé si os acordáis, bajo un techado. Pero realmente el hogar Animal Sanctuary acoge animales víctimas de la explotación, suelen ser cabras, ovejas, vacas, herbívoros más bien. Y los herbívoros realmente no quieren un techo encima, más bien quieren un prado debajo. Entonces hicimos un cambio de imagen, creemos que necesaria y que va muy acorde con nuestra filosofía. Un prado verde de hierba, animales interactuando de distintas especies y sobre todo jugando y que yo creo que retransmite ese espíritu de libertad que tiene el santuario. ¿Qué falta para ser la herramienta perfecta? Algunas cosas, pero estamos en ello. Quizá falte esa otra mitad, una mitad, en vez de naranja pues yo pongo una manzana, porque nosotros somos así. Entonces, puede faltarnos una asociación quizás que tenga lo que a nosotros nos falte, que complemente lo que al hogar le falta, que es poco, pero algo le falta. ¿Recursos? Puede ser que nos falten recursos económicos. Ya sabéis que una ONG, que encima no tiene ayuda del Estado ni de las administraciones, tiene mucho que gastar y poco que recaudar. Las medicinas valen mucho dinero, la alimentación, si queremos hacerlo bien, vale mucho dinero, el propio alquiler del santuario vale mucho dinero y realmente somos poquitos socios que en tiempos de crisis podamos aportar una donación para cubrir esos gastos. Más proyección internacional. Nosotros ya somos conocidos en España, pero es que las injusticias, sobre todo con los animales, no solo quedan en España. Desgraciadamente están en otros países. También necesitan un apoyo del hogar porque podemos darles ese apoyo y porque queremos darles ese apoyo. Queremos contar también lo que pasa en España, queremos contar el movimiento animalista que está revolucionando España y está cambiando tantas mentes. Entonces, ¿por qué no? Queremos que nos conozcan mundialmente. Otra cosa muy importante, ya no solo hablo del hogar Animal Sanctuary, sino de España en general, y es que nos falta información sobre salud y nutrición. Últimamente, cierto es que están saliendo más nutricionistas veganos y tal, pero falta una figura de quizás médicos o profesionales de este ámbito, esas cabezas pensantes que han estudiado y que tienen esa autoridad de decir que la dieta vegana no solo es sana, sino que es más sana que una dieta omnívora, ¿vale?
Conocimientos científicos, es verdad, nosotros ponemos el corazón, ponemos las historias, ponemos el trabajo del voluntariado, que somos todos nosotros, pero no nos queda mucho tiempo tampoco de hacer grandes investigaciones, porque si hacemos una cosa no hacemos la otra. Entonces, quizá sí podamos encontrar ese apoyo en otra asociación. Ahora imaginaros que lo hemos encontrado. Imaginaros que el hogar de Lucy es completo en su totalidad y que somos la mejor herramienta que hay hasta ahora para luchar por los animales. La experiencia ya la aportamos nosotros, aportamos a todos vosotros que sois un equipo fabuloso, aportamos la empatía que nuestros niños despiertan desde el santuario. Conocimientos científicos, pues los necesitamos, ¿alguien los aportará? Salud, medio ambiente y ética. Queremos a alguien que nos apoye en estas cuestiones para ser la herramienta perfecta que luche y convenza a esta sociedad que otra forma de vida es posible, es necesaria, es fácil y hay que hacerlo. Los contactos en otros países, pues sí, quizás esta otra mitad de la manzana pueda proporcionarnos esa proyección internacional que los animales necesitan. Todo esto es igual a un grupo de personas, de humanos y no humanos, que luchamos por los mismos objetivos, con la misma valentía y ese afán de superación. Juntos lograremos cubrir todos los flancos de concienciación y manejar una información completa e irrefutable. Enseñaremos cómo hay que tratar a los animales, a nuestros hermanos. Crearemos la mejor herramienta para promover ese cambio. A partir de ahora, nuestro mensaje, lo siento, pero va a ser el triple de trabajo, tendrá que estar en español, en inglés y en alemán. Porque el mundo se merece escucharnos, porque los animales necesitan ser liberados, da igual en Polonia, en España, en Estados Unidos, y nosotros con nuestro mensaje podemos hacerlo, solamente nos tenemos que hacer escuchar. Si tiene que ser en 3 idiomas, pues trabajaremos 3 veces más. Agarraros. Esperamos contar con todas vosotras en nuestra nueva etapa, con vosotras que estáis físicamente y los que nos van a ver a través de este vídeo que estamos grabando. Porque todos los voluntarios sois imprescindibles. Porque los animales no pueden buscarse sus propios recursos. Porque cada uno aportamos nuestro punto de vista, conocimiento, experiencias, son eslabones perfectos de la cadena. Necesitaremos voluntarios, qué duda cabe, en cualquier parte de este lugar, ¿no? De Alemania, de Suiza, de Inglaterra. Desde aquí hacemos un llamamiento para que todo aquel que nos quiera ayudar, pues que sepa que este es su hogar, que está su casa, los brazos abiertos, los corazones también, pero que vamos a trabajar mucho. Activistas que crean en la igualdad, pues aquí tienen su lugar. Un compromiso moral para acabar con las injusticias solo toma forma levantándose y trabajando en ello. Si tú eres una persona responsable y luchadora, únete a esta gran familia. Porque juntos os prometo que vamos a cambiar el mundo. Hoy nace el Hogar Pro Vegan. Es la unión de 2 grandes asociaciones, una en Suiza, otra en España, con los mismos objetivos, la misma valentía y la misma forma de luchar por el veganismo. Este es nuestro objetivo, veganizar el mundo. Desde aquí a nuestros compañeros de Pro Vegan, un saludo, un beso grande, gracias por confiar en nosotros, no los vamos a defraudar y a partir de hoy tenemos un compromiso más grande para luchar mejor por los animales. Esta es la noticia que os queríamos dar.